número 1, hemos podido observar todo lo que es psicología educativa como parte introductoria, ¿no? Las funciones del psicólogo, cuáles son los objetivos de la psicología educativa, cuál es el accionar y el aspecto de intervención de la psicología educativa. ¿Correcto? Entonces, hablamos acerca de las palabras claves. En este caso era necesidades. ¿Sí? Recordemos que cada estudiante puede presentar necesidades diferentes y las actividades del psicólogo educativo son preventivas, promocionales, ¿cierto? El aspecto de prevenir ciertas dificultades y el aspecto de promocionar la salud mental. Ya, el tema del día de hoy está relacionado netamente a desarrollo cognitivo y parte del contenido que vamos a observar hoy son las teorías de desarrollo cognitivo, la teoría sociocultural de Vygotsky, la teoría de aprendizaje por descubrimiento de Brunner, del aprendizaje significativo de Ausdell, la teoría de las inteligencias múltiples, implicaciones pues del desarrollo cognitivo en el aprendizaje y finalmente un estudio de caso. ¿Ok? Recordemos pues que en cada sesión, al finalizar, vamos a observar algunas estrategias o técnicas que te voy a estar proporcionando o un estudio de caso en donde se dará solución a cualquier tipo de actividad que posiblemente sea el caso de ustedes. ¿Sí? Muy bien, entonces vamos a iniciar. Me gustaría saber si ustedes han escuchado parte de estas teorías, ¿no? Teoría del desarrollo cognitivo, del desarrollo moral, del aprendizaje significativo, del sociocultural, la teoría por descubrimiento, de niveles de aprendizaje, el desarrollo psicosocial, inteligencias múltiples y la teoría del procesamiento de información. Quiero saber si alguna de estas teorías es conocida, si conocen todas estas teorías o cuál es la que más han escuchado. Sí me gustaría que participen en el chat para poder tener una perspectiva de cuál vendría a ser ese aprendizaje previo que tienen ustedes dentro de este tema que forma parte de desarrollo cognitivo. A ver, los leo, no sean tímidos, escriban en el chat. Pueden escribir la teoría que más, bueno, han escuchado sobre esa teoría o la que manejan, la que dominan según su enfoque. ¿Sí? Ajá, desarrollo cognitivo de Jean Piaget y la de sociocultural de Vygotsky. Interesante. Recordemos pues que la sesión pasada hemos visto todo lo que es, incluso hemos visto un ejemplo acerca del constructivismo, pero también les había comentado acerca de la teoría conductista, ¿cierto? Y les comentaba pues que desde niños habíamos sido condicionados con ciertos estímulos. Ahora, este desarrollo cognitivo surge en contrapropuesta al conductismo. Es decir, se genera un nuevo enfoque y esta representación puede estar basado en el funcionamiento de la mente humana. Por ejemplo, en la teoría del procesamiento de la información, refiere que el cerebro es como una computadora y el sistema nervioso que lleva de alguna forma información y genera esa sinapsis vendría a ser parte de los cables y demás, ¿no? Entonces, hay un cambio de orientación. Ya no todo está enfocado exclusivamente en la conducta y qué es lo que se evidencia con la conducta, sino en su desarrollo cognitivo. Está en la parte de la memoria, atención, inteligencia, concentración, incluso el aspecto de interacción y emoción. Todo ello influye dentro de esta contrapropuesta. ¿Sí? No es solamente evidenciar o observar lo que presenta o percibe un individuo, ¿no? Sino también está el aspecto de saber posiblemente cómo es que puede expresar sus emociones a través de gestos y demás. ¿Ok? Entonces, esta es la contrapropuesta que surge como parte de este conjunto de teorías. ¿Sí? Ahora, esta teoría de desarrollo cognitivo, tal como lo comentó Stephanie en el chat, está vinculado a un gran autor, que fue Jean Piaget, el cual dio una serie de estadios o categorías
para poder explicar parte de este desarrollo psicológico dentro del conjunto humano, ¿no? Dentro de la persona y sus actividades que puede realizar. Por ejemplo, en la actividad sensoriomotora, que es de 0 a 2 años, los niños aquí experimentan el mundo a través de los sentidos y acciones físicas. Si ustedes han observado, tal vez tengan hijos, sobrinos, primos, en donde estén en ese rango de edad de 0 a 2 años, ¿no? Eh, todo se capta a través de los sentidos, ¿sí? Por ejemplo, está el acto de llevarse los objetos a la boca. Si estamos hablando de un recién nacido, tenemos las reacciones, ¿no? Las respuestas involuntarias que se tienen ante ciertas situaciones. Por ejemplo, si lo levantas, si lo cargas, extiende los brazos, extiende la palma de la mano para sujetarse de algo, o cuando te sujeta con los dedos, lo hace muy fuerte, ¿no? Para evitar caerse. Es un acto involuntario de alguna manera. Entonces, ¿está involucrado con los sentidos? Claro que sí. Si hace mucho calor o hace mucho frío, algunos tienden a estornudar, otros tienden a cambiar de coloración, ¿no? Y se refleja en la temperatura del cuerpo, tanto de las manos como de los pies. Entonces, a medida que pasa y va creciendo, el individuo tiene ciertas características y acciones que va acompañado de ese proceso, ¿no? Por ejemplo, después de un año aproximadamente ya empieza esa coordinación sensoriomotora, ¿no? Está el gateo, después tratan de ponerse de pie y empiezan a caminar. Es importante que ustedes sepan que el gateo es parte fundamental, pieza clave para la actividad motriz fina. Si este menor, por ejemplo, 7, 8 años, tiene problemas en su escritura o en la lectoescritura porque no logra identificar las palabras y por eso es que no logra escribir bien, es porque en su momento no ha desarrollado el gateo como se debe o en el periodo que es lo que tendría que haber sido, ¿no? Es importante que desarrollen el gateo, ¿ya? Para poder estimular los músculos de las manos con su psicomotricidad, ¿sí? Ahora, ¿adquiere la noción de permanencia del objeto? Claro que sí. Es decir, si yo le enseño un objeto a este menor, por ejemplo, a este niño que está en esta etapa, le enseño una cajita, ¿no? Y luego lo escondo o lo tapo con una manta, entonces va a pensar el menor que el objeto ya desapareció, entonces se ponen a llorar, ¿no? Pero yo retiro la mantita o retiro el objeto con el cual le he tapado y otra vez, y se asombra, ¿no? Entonces, esto permanece en los primeros años. Posteriormente, el menor ya se da cuenta que no es que haya desaparecido el objeto, sino que está oculto y se acerca y trata de retirar, ¿no? Hay dos libros muy conocidos que es Cerebro Masculino y Cerebro Femenino, escritos por psiquiatras, en donde refieren que pues las mujeres de 0 a 2 años de edad, están en este periodo de las niñas, tienden a ser mucho más expresivas y cuando observan a un adulto con ciertas expresiones faciales se acercan y empiezan a tocarle el rostro, ¿no? En el caso de los varones, en el caso de los niños, ellos tienden a jugar, a hacer mucho más movimiento y más acción. Entonces, esto puede variar, ¿no? Puede variar. Ahora, Débora nos tiene una consulta. Dice, hay niños que no gatean de frente y de frente caminan. ¿Qué consecuencias podría tener? Bueno, no está desarrollando bien su psicomotricidad fina, por eso es que es importante estimular el gateo. ¿Y cómo es que yo puedo estimular el gateo? Porque también los psicólogos se encargan de realizar estimulación, ¿cierto? Se encargan de realizar estimulación. ¿Cómo se puede estimular el gateo? Bueno, con movimientos de flexión en las piernas, ¿no? Colocando al menor, en este caso al niño boca abajo, ¿sí? O colocando, haciendo la toalla, incluso un polo, una chompa, lo hacen en forma de bolita y colocan al menor
encima para que él empiece a moverse. Cuando empieza a moverse, empieza a girar, ¿no? ¿Se trata de estimular el gateo? Sí. ¿Ok? Ah, es muy bajo el audio. Ok, gracias, Milagros, por comentar. A ver, voy a ver, voy a subir el volumen. Un momentito. Me van comentando. Ya voy a ir colocando otro audio para ver si se puede escuchar mucho mejor. ¿Ok? Ya, a ver, vamos a ver. ¿Qué tal? Ahora sí, ¿me escuchan mejor? ¿Me confirmas, por favor? ¿Sí? Ah, ya, ok. A veces se baja, me parece que es el, el micrófono, que en ocasiones se baja porque sí con ustedes. Ya, muy bien. Entonces, esa es la etapa sensorio-motora, que es de 0 a 2 años de edad. Hay otra etapa, que es la etapa preoperacional, que es de 2 a 7 años. Aquí es donde los niños comienzan a utilizar símbolos, utilizan palabras, imágenes, representan objetos. ¿Tienen algún ejemplo respecto a esto? El pensamiento es mucho más egocéntrico. ¿Qué es lo que han observado? ¿Alguno de ustedes trabaja con niños de inicial o primer y segundo grado? Me gustaría saber qué es lo que han podido observar tal vez en estos niños, ¿no? Porque aquí su pensamiento es más egocéntrico, por eso es que tienden a jugar. No sé si han podido observar eso. Y cuando juegan, eh, de alguna manera en ocasiones no les gusta compartir. Entonces es importante tratar de trabajar con ellos ciertas actividades para que aprendan a compartir, ¿no? No pueden realizar operaciones lógicas, operaciones matemáticas muy complejas, ¿no? De 2 a 7 años, 7 años aproximadamente segundo grado, están con las sumatorias, están con el conteo, ¿cierto? Pueden ser engañados por la apariencia superficial de las cosas. Es decir, por ejemplo, yo tengo dos vasos. Usted trae dos vasos aquí. ¿Sí? Dos vasos. Sí se observa, ¿verdad? Ya. En estos dos vasos, a simple vista, este vaso es delgado, ¿no? Delgado, pero alto. Y este vaso es un poquito más ancho, pero pequeño, ¿no? Entonces, a simple vista, el vaso más grande es el que está delgado y que es mucho más alto, ¿no? Entonces, aquí es donde pueden ser engañados por la apariencia, porque si yo sirvo un vaso con gaseosa, ¿no? Sirvo un vaso con gaseosa y le pregunto al niño qué vaso elegiría, tiene de 2 a 7 años. Me gustaría saber, de 2 a 7 años, ¿cuál elegirían? ¿El más largo o el más eh, pequeño, se podría decir, ¿no? ¿Cuál creen ustedes que elegirían? Ujú. A ver, claro, el más largo. Muchas gracias, Débora. Débora está participando activamente. Ajá, Nelly también. Claro, el más largo, porque piensan que eh, tiene más, ¿no? Que es mucho, mucho mayor, ¿cierto? Cuando en realidad los dos pueden tener la misma capacidad, ¿sí? Entonces, otro de los ejemplos, por ahí nos están escribiendo en el chat, representan un caballito con un palo de escoba, también imitan a sus padres en el sector hogar. Claro que sí. ¿Qué es lo que ocurre? Aquí en el Perú, cuando uno atiende en un establecimiento de salud y trabaja con estos niños, normalmente cuando ingresan a un periodo escolar, solicitan las instituciones educativas un informe psicológico, ¿ya? ¿Qué tipo de prueba se podría aplicar? La que más se utiliza en establecimientos de salud, tengo entendido que se llama Peabody. Peabody es una prueba antigua, si bien es cierto, pero te indica el nivel de aprendizaje.
si el estudiante tiene un aprendizaje lento, un aprendizaje normal o un aprendizaje avanzado, ¿no? Es la forma en cómo ellos pueden aprender. ¿Y de qué se trata esta prueba? Que está dirigida a este sector. Es de 2 años y medio en adelante. Es súper práctico y sencillo. En esta prueba lo que hacen es mostrarles imágenes. Se muestra una serie de imágenes, ¿ya? Distintas y variadas. Y después se les solicita al niño que señale con el dedo, ¿ya? ¿Cuál es la figura que yo le estoy solicitando? Por ejemplo, o que yo le estoy pidiendo. Yo le enseño 4 imágenes, ¿no? Un perrito, un gatito, una araña y una vaca. Y digo, a ver, ¿cuál es el animal que hace mu? Un ejemplo, ¿no? Entonces, va a señalar la vaca, ¿sí? Y eso se considera como pregunta correcta. O posiblemente yo le indique, a ver, me gustaría que señales el perro. Y el menor va a señalar con su dedito el perrito, ¿no? Esa es una de las pruebas que se aplica porque forma parte de esta población de 2 años y medio a más. Y esto nos va a indicar si es que el estudiante está realizando, o sea, un adecuado aprendizaje. Ahora, ¿eso está involucrado con los padres? Sí, porque se deduce que el primer aprendizaje se genera en casa. Si en casa no lo estimulan con sonidos, imágenes y demás, entonces el menor no va a poder comprender y no va a poder entender cuáles son esos conceptos, ¿no? Conceptos tan básicos como, por ejemplo, un vaso, ¿no? ¿Qué es un vaso? Señálame un vaso. El menor me va a estar mirando y dice, ¿qué? No entiendo, ¿no? O simplemente se puede poner a llorar. Eh, Esta prueba se llama Peabody, ¿ya? Se llama Peabody para los que están preguntando. No se preocupen que antes de finalizar la clase lo voy a proyectar para que ustedes se den cuenta como eso es una especie de cartillas de fichas, ¿ok? Ahora, ¿qué más se realiza en un establecimiento de salud que le derivan estudiantes que se encuentran en ese periodo? Hacen un tamizaje neuropsicológico, ¿ya? Este tamizaje neuropsicológico, de alguna forma, empiezan a preguntarle a los padres. Aproximadamente este tamizaje es hasta los 3 años de edad, hasta los 3, de 0 a 3 años. ¿Y qué es lo que les preguntan? Forma parte del sensor motor y preoperacional. Le preguntan, cuando usted sonríe, ¿el niño también sonríe? Se deduce que es un aspecto emocional, ¿no? El acto de reflejar, pero identifica la emoción, ¿sí? Si el padre dice que sí, no habría problema en el momento de hacer la acción. Pero si el padre dice que no, tendríamos que ver qué es lo que está pasando para que el menor no sonría, ¿no? También otra de las preguntas es, ¿puede identificar su nombre, ¿no? Si yo le llamo por su nombre, voltea, pone atención, puede señalar objetos, tiene dificultades en cuanto a los sonidos, se asusta fácilmente con el sonido de la licuadora y demás. ¿Por qué? Porque este tamizaje, y eso lo vamos a ver en la sesión número 4, cuando hablemos sobre necesidades educativas especiales y dificultades de aprendizaje, son indicadores que nos puede dar una señal de alerta y decir, esperen, puede existir un riesgo, necesita mayor evaluación con un especialista, ¿sí? Ahora, los que son docentes de nivel inicial, es importante que identifiquen cuáles son esas características que puede tener el menor, ¿no? Si el menor grita mucho, llora mucho, ¿qué es lo que está pasando? ¿Qué es lo que le aflige, ¿no? Es importante la observación, bastante observación en este periodo, porque, bueno, pues son niños y requieren de un cuidado, ¿ok? Muy bien, sigamos. Si tienen alguna consulta, alguna pregunta, no duden de escribirlo en el chat, ¿ya? Me hacen acordar de la prueba antes de terminar la clase. Ya, muy bien, sigamos. Vamos con las operaciones concretas, que es de 7 a 11 años aproximadamente. Aquí los niños desarrollan ya la capacidad para realizar operaciones mentales lógicas, es decir, pueden realizar operaciones mucho más complejas. Si antes solamente sumaba números naturales, ahora puedo sumar números enteros positivos, enteros negativos, números fraccionarios, números racionales, números irracionales y demás, ¿no? También pueden
razonar sobre eventos concretos del mundo real. Por eso es que le piden a los estudiantes, los docentes, le piden, córtame una noticia del periódico, por ejemplo, ¿no? Entonces ahí es donde uno se da cuenta y dice, ¿qué es lo que está pasando, no? Estoy realizando el corte de una noticia y por qué realicé el corte, qué fue lo más impactante, qué es lo que estoy observando dentro de la noticia y demás, porque son eventos concretos que están pasando en el mundo. Adquieren la habilidad de conservar la cantidad, el peso, la masa y otras propiedades físicas. En el periodo anterior, uno no tiene la percepción de su propio cuerpo ni la percepción de su propia fuerza. En este periodo de 7 a 11 años, sí, ya sabe que su peso es cierta cantidad, ya sabe cuál es el espacio. Por ejemplo, estoy en el carro, ¿no? Y el asiento de atrás es una hilera. Yo ya sé qué espacio puedo ocupar, ¿ok? Y eso surge en este periodo de operaciones concretas, ¿ya? Hay muchas actividades que se pueden desarrollar acá para poder observar parte del desarrollo de operaciones concretas, pero sobre todo está pues esa capacidad de conservar su propia cantidad, el propio peso, el aprender a escuchar también. Por ejemplo, ¿a qué edad uno puede distinguir si lo que está haciendo está bien o está mal? ¿O a qué edad un niño está entendiendo que lo que dice puede llegar a ser mentira, ¿no? ¿A qué edad saben que es mentira? ¿A qué edad saben diferenciar qué es lo bueno y qué es lo malo? ¿Se han puesto a pensar en eso? Si hablamos acerca de edades, los estudiantes, los niños, identifican a partir de los 5 o 6 años qué es lo que está bien y qué es lo que está mal. A un estudiante de 3 años, tú no te puedes acercar y le puedes decir, no, eso está mal, y te vas. No, de hecho, no lo va a comprender. Cuando se empieza a comprender este proceso de qué es lo que está bien, qué es lo que está mal, a partir de 5 o 6 años de edad aproximadamente. Eso significa que en este periodo de operaciones concretas ya el menor sabe qué es lo que está bien, sabe qué es lo que está mal. Por eso es que aquí a partir de segundo grado de primaria, tercero y demás, ya los niños son mucho más conscientes de sus propias acciones. Saben que si yo grito, los demás también van a gritar, a diferencia de un niño de inicial, ¿no? Que grita, se tira al piso, hace su pataleta y los demás observan y pueden imitar la acción, pero no saben, solamente dicen, no, le gritó, o se portó, se tiró al suelo, y después se enteran que eso está mal, ¿no? Entonces, es importante que ustedes sepan las edades porque yo no puedo tratar a un niño o a un adolescente como adulto cuando en realidad su propio desarrollo cognitivo todavía no lo permite, ¿no? Finalmente están las operaciones formales, que es de 11 años en adelante. En este periodo de operaciones formales, aquí los adolescentes y adultos ya adquieren la capacidad para pensar en términos abstractos, en términos hipotéticos. Se puede hablar sobre casuística. ¿Qué es lo que pasaría si? ¿Qué es lo que sucede si? ¿No? También se les invita a analizar, sintetizar. A diferencia de operaciones concretas, yo en operaciones concretas le puedo dar un texto a un menor para que lo lea y le pregunto cosas directas. ¿Quién es el autor principal? ¿Cuál es el mensaje? Y demás. Pero si yo quiero solicitarle al niño, bueno, al menor, al estudiante, que haga un análisis crítico. O le hago la pregunta, ¿estás de acuerdo con lo que dice el autor? Fundamenta tu respuesta. Ese tipo de preguntas, ¿ya? Se tienen que solicitar de los 11, 12 años, normalmente, en adelante, porque forma parte de estas operaciones formales. Ya tienen esa capacidad de desarrollar un pensamiento mucho más lógico, mucho más científico. ¿Sí? Algo que no se había experimentado previamente. Muy bien, hasta acá. ¿Cómo vamos con Jean Piaget? ¿Se está entendiendo? ¿No se está entendiendo? ¿Me comentan, por favor? Muy bien.
Listo. Sí. Las manitas arriba significa que están pilas hoy día, están pilitas. Muy bien, estupendo. A ver, vamos a ver, vamos a ver. Voy a proyectar antes de pasar a otra prueba. Ya, a ver, a ver, a ver. Ya. Ujú. Voy a proyectar ahora esta presentación y voy a proyectar para que ustedes vean cómo es la prueba, ¿ya? Antes de pasar a la siguiente teoría, ¿ok? Ya, quiero que observen acá. Acá te dan una serie de figuras, ¿no? De acciones. Y se le dan uno, 2, 3, 4. Esta es la pregunta, por ejemplo, 96. Y se le pide una acción, ¿no? Por ejemplo, eh, desayunando o comiendo, ¿no? Se les da la acción y el niño tiene que señalar con su dedo cuál es esa acción, ¿sí? ¿Cuál es esa acción? Eso es lo que bueno, de eso se trata la prueba, ¿no? Por ejemplo, acá tienen uno, dos, tres, cuatro. Esta es la pregunta uno. Yo le digo, a ver, señálame una media, ¿no? Y el niño va a tener que señalar con su dedito la media. Si saben los números, ¿ya? Si saben los números uno, 2, 3, 4, te puede decir cuál es el número, ¿ok? Yo puedo decir en la pregunta número 57, ¿no? Del 1 al 4 puedo decir, a ver, señálame la piña. Entonces, el niño va a decir el número donde corresponde la piña o simplemente lo va a señalar con el dedito, ¿ya? Los que señalan son los estudiantes, pues que tienen mucho menor edad, ¿no? Porque normalmente lo primero que aprendes es identificar los números, ¿ya? Y parte de esto es que el estudiante que está siendo evaluado refiera o diga esa, cuál es su respuesta, ¿ok? Y existe una ficha de calificación en donde aparece la cantidad de buenas y se puede establecer, pues, eh, qué tipo de aprendizaje tiene, ¿ok? Espero que al enseñarles la prueba ya tengan una visión, ¿no? Quienes son psicólogos posiblemente conozcan la prueba y hayan aplicado esta prueba. Eh, es- eso, este, eso espero, ¿no? O tal vez existen otras pruebas psicológicas dependiendo de la edad, ¿ya? ¿Qué tal? Hasta acá espero que se haya entendido bien acerca de la prueba y sus características, ¿ya? Muy bien. Ahora, vamos a ver. Digamos, la teoría sociocultural de Vygotsky. Esta teoría es la que en algún momento algunos docentes de educación básica han utilizado. Y refiere lo siguiente. Existe una zona de desarrollo próximo. Esta zona de desarrollo próximo representa pues las habilidades que aún están en proceso de desarrollo y que se pueden potenciar con un acompañamiento o simplemente con una enseñanza. Y este tipo de enseñanza puede ser dirigida, ¿sí? Puede ser dirigida. Ahora, si hablamos acerca de esta enseñanza dirigida, ¿ya? Pues este tipo de enseñanza puede ser dirigida por un adulto, en este caso es un docente, o por un compañero, que sería mucho más competente, ¿no? Es decir, que ya haya aprendido, ya haya entendido el aprendizaje o la enseñanza que ha querido dar el maestro. Todos se encuentran en una zona de desarrollo real, bueno, están en una zona de desarrollo en donde ya han adquirido ciertas habilidades o capacidades en cuanto a un aprendizaje específico. Y cuando pasan por una especie de nuevo aprendizaje, ¿ya? Y recibe este acompañamiento, a ese acompañamiento se le llama andamiaje,
está trasladándose a una zona de desarrollo próximo, ¿sí? Les voy a explicar con este esquema que viene a continuación. Bueno, primero vamos con las palabras claves y después vamos a hablar sobre este esquema, ¿ya? Muy bien, vamos con las palabras claves. Tenemos el término andamiaje, así como en el gráfico que aparece aquí, andamiaje. ¿Qué es el andamiaje? El andamiaje es la forma, es la técnica, ¿ya? Que utilizan los docentes para poder explicar algún tema, ¿no? Es cuando un adulto, un docente, proporciona un apoyo o explica un tema para que el estudiante pueda entender el aprendizaje o genere un tipo de aprendizaje en donde pueda comprender acerca de un tema específico. Por ejemplo, el aspecto de desarrollar ecuaciones. ¿Cuántos de ustedes saben desarrollar ecuaciones? ¿Cuántos les han enseñado a desarrollar ecuaciones? Si hablamos acerca de ecuaciones, estas ecuaciones pueden tener, por ejemplo, una incógnita, dos incógnitas o muchas más incógnitas. Si estamos hablando acerca de un proceso de andamiaje como tal, este docente, por ejemplo, de matemática, que explica el tema de ecuaciones, lo primero que hace es desarrollar este tema, ¿ya? En la pizarra, en donde se colocan las variables, ¿ok? Las variables como tal, y después de desarrollar este tema, se le pide al estudiante que aplique lo mismo, ¿no? Primero él hace un modelo y después explica al estudiante para que pueda desarrollar, ¿no? Incluso genera grupos y al menos una persona por grupo puede explicar a los demás qué es lo que ha comprendido, ¿cierto? Entonces aquí es donde se puede observar este andamiaje, este proceso de andamiaje. ¿Hay instrumentos psicológicos y herramientas culturales? Claro que sí. Por ejemplo, Débora nos hace una pregunta, ¿no? ¿Cuáles son las ventajas de las pruebas? Si hablamos acerca de las pruebas psicológicas, si bien es cierto, la prueba es una herramienta, ¿ya? Es una herramienta que utiliza el psicólogo para poder entender parte de la perspectiva o de alguna forma poder comprender cuál es la situación, el estado actual del estudiante, ¿no? Este instrumento psicológico, que es una prueba, nos va a permitir tener una perspectiva que va más allá, una visión. Por ejemplo, si yo evalúo a través de una prueba psicológica de inteligencia a un estudiante, las pruebas psicológicas de inteligencia tienen distintas áreas. Entonces, yo realizo preguntas diversas para saber cuál es el tipo de área que predomina. Tal vez tenga, si hablamos de la prueba de Raven, tienen inteligencia fluida, inteligencia cristalizada, ¿no? Una inteligencia general y otra inteligencia más específica. Si es que tiene dificultades en alguna de ellas, yo ya puedo identificar cuál es la dificultad. Hay otras pruebas psicológicas que miden el coeficiente intelectual que son mucho más completas, por ejemplo el WIS, la escala de inteligencia de Wechsler, dirigida para niños, ¿no? El WIS. En este caso, esa prueba general tiene como 15 subpruebas, de las cuales son 5 áreas y está desde la lectoescritura. Entonces, yo puedo aplicar esa prueba y al mismo tiempo puedo entender si este estudiante tiene dificultades en el lenguaje, en la escritura, en el aspecto de psicomotricidad, en la memoria, en la atención y demás, ¿no? Son actividades que se pueden realizar o que se le puede solicitar al estudiante por el diagnóstico. Ahora, yo puedo aplicar una prueba psicológica y solamente basarme en sus resultados. No. El psicólogo tiene que si va a utilizar pruebas, puede aplicar pruebas, pero tiene que estar acompañado de su visión clínica, de su ojo clínico, se podría decir, es decir, de la entrevista, ¿ok? Para poder dar una interpretación más exacta
de lo que puede estar sucediendo a este paciente. ¿Ok? Si estamos hablando del aspecto educativo, estos instrumentos psicológicos nos va a permitir observar si en el lenguaje tiene problemas, si en la escritura, si en las herramientas físicas. En el caso de los niños, por ejemplo, hay una prueba que es Kumani. Esa prueba tiene hasta psicomotricidad. Me piden, a ver, levanta la mano derecha, levanta la mano izquierda, porque está dirigida para niños, ¿no? Entonces, aquí es donde se puede observar si tiene alguna dificultad con incluso alguna lateralidad que pueda tener el menor. ¿Qué tipo de lateralidad es la predominante? Si es la derecha o es la izquierda, ¿no? Y bueno, influyen en la forma en que las personas piensan y resuelven los problemas. La finalidad es que esta sea una herramienta como un soporte, un apoyo, ya que va acompañado de la entrevista para poder conocer, recordemos pues, las necesidades de los estudiantes, ¿sí? Sobre todo si estamos trabajando con bigots, ¿sí? Se utilizan instrumentos psicológicos para identificar cuál es la necesidad del estudiante. Y el desarrollo en la interacción social, el lenguaje pues juega un papel fundamental en este proceso porque el lenguaje permite mejorar la comunicación, permite expresar las emociones, transmitir los conocimientos, ¿no? Interiorizar el aprendizaje y exteriorizar lo aprendido, ¿cierto? Recuerden que en todo proceso deben tener en cuenta lo siguiente: si son psicólogos o si son docentes o están realizando alguna carrera vinculada al trato con estudiantes, es importante que ustedes sepan que lo que tú piensas es diferente a lo que tú dices, es diferente a lo que el otro escucha y a lo que él mismo interpreta, ¿ok? Vamos a poner un ejemplo para que me puedan entender, ¿sí? Yo puedo predicar ahorita una imagen de una abuelita entrando a una farmacia. Quiero que visualicen eso. Una abuelita entrando a una farmacia, está con su agencita, entrando a una farmacia. Y me gustaría sí que me escriban en el chat para saber si están ahí siguiendo. Si yo te digo, te enseño una imagen de una abuelita entrando a una farmacia. Está sola la abuelita, ¿ya? Quiero que me escriban aquí en el chat. Quiero que me escriban. ¿Qué pensarían ustedes de la abuelita que está sola entrando a la farmacia? ¿Qué pensarían? A ver, vamos a ver. Estamos la comunicación o el tipo de interpretación de prueba que se pueda dar. ¿Está relacionado o no está relacionado? A ver, escriban en el chat. ¿Qué pensarían? Que vive sola. Ya, la abuelita está sola entrando a la farmacia. Ok, que está sola. Que va a comprar algún medicamento. Interesante. Y si va a comprar algún medicamento, ¿por qué creen que compre algún medicamento? ¿O qué acción estaría realizando dentro de la farmacia? ¿No? Ya tenemos que vive sola y que va a entrar a comprar algún medicamento. Ahora, es importante esta es tu interpretación. Ahora, yo te voy a preguntar, ¿y eso qué creen ustedes? Ah, la abuelita puede estar enferma. Ya, ok. Esta abuelita que está sola, así como nos explica en el chat, que va a comprar medicamentos, que puede estar enferma, está sola. ¿Eso está bien o está mal? A ver, ¿eso está bien o está mal? ¿Qué opinan? Opinen. Participen. Ah, está mal. Ok, lo que acaban de hacer ustedes, el acto que yo les pregunto si está bien, está mal, depende, ¿no? Y cosas así. Ustedes están estableciendo un juicio de valor. Primero han realizado una interpretación y después han realizado un juicio de valor. Y después de realizar este juicio de valor, se establece una creencia. ¿Cuál es la creencia? Yo cuando sea abuelita no me gustaría estar sola. O mi mamá cuando sea abuelita no me gustaría dejarla sola. O mi abuelita incluso no está sola. O qué mal que los abuelitos estén solos, ¿no? Porque infinidad de cosas pueden pensar respecto a esta abuelita que está sola, ¿cierto? Entonces, hay situaciones que ustedes van a poder interpretar en base a lo que están
pues observando y se establece un juicio de valor y ese juicio de valor da una creencia. Pero ¿qué pasaría si yo te dijera que esa abuelita está sola entrando a la farmacia porque es dueña de la farmacia? Ahora, ¿qué me dirían? ¿Cómo va esa interpretación? ¿Cómo va ese juicio de valor? ¿Cómo va esa creencia? Porque es un momento, pero les dije, está sola, y lo recalco, está sola, está entrando a la farmacia, ¿no? Tiene, si está sola, si ella vive sola, entonces tiene que salir a comprar, porque cuando está enferma es lógico, ¿no? Por eso es que si vive sola y está sola, tiene que ir a comprar. Pero si ella es la dueña de la farmacia, ¿no? Entonces yo digo, wow, no es una empresaria, está bien, de alguna forma es un negocio y demás. ¿Se dan cuenta cómo cambia el aspecto de interpretación, cambia ese juicio de valor y cambia su creencia? Eso es lo que pasa aquí. Eso es lo que pasa. Si estamos hablando acerca de lo que yo puedo pensar, yo puedo decir, el otro puede escuchar y el otro puede interpretar lo que escucha, es completamente diferente y se pierde mucha información. ¿Qué es lo que ocurre si es que no hay una adecuada comunicación? No se transfiere de forma adecuada el conocimiento, ¿no? Y ahí es donde empiezan los malos entendidos, ¿sí? Por eso es crucial que se desarrolle ciertas actividades para poder esclarecer, porque esto no va a entender, el niño no va a entender. Es necesario que se realice un acompañamiento, ¿ok? ¿Y cómo es que se hace un acompañamiento con los niños? Con los niños se trabaja a través del juego, ¿cierto? ¿Ustedes se acuerdan? A ver, sí me gustaría que escriban en el chat. ¿Se acuerdan de un jueguito? ¿Algún jueguito que hayan hecho ustedes cuando eran niños? ¿Algún juego así, al azar? Díganme un juego al azar. Vamos a tratar de encontrarle un objetivo psicológico al juego, ¿ya? Un juego así, al azar. Vamos. Un juego al azar. Ajá, por ahí, Débora, ya. A ver, otro juego para hacer una comparación al menos de ambos. 10 segundos le voy a dar. Le voy a contar así. Las chapadas, la delimitas ciega, las escondidas, 13 en raya, juegos de San Miguel, ya. Ojo, ojo, ya, interesante. Ya, vamos a escoger tres. Las chapadas, ¿no? El aspecto de correr, ¿cierto? El aspecto de correr, interactuar y demás. Aquí en las chapadas hay un rol, alguien que tiene que correr detrás de otra persona, ¿sí? Entonces se, se practica un rol y se practica una situación, ¿cierto? Todos corren y solamente uno es el encargado, ¿no? Después empiezan a cambiar de roles y demás. ¿Qué va a fomentar? La imaginación, porque cuando los niños juegan a las chapadas pueden combinar juegos y pueden decir, ya, no puedes pasar por acá, está prohibido, ¿no? O tienes que subir por acá y demás, ¿cierto? Se ponen límites, no puedes ir para allá, tiene que ser acá. Entonces, fomenta la creatividad de buscar un escape, una salida. ¿Promueve la colaboración? Sí, ¿por qué? Porque algunos se van corriendo en grupos, en parejas, ¿no? Y dicen, ven amiguito, no te quedes solo. Entonces, el juego permite que pueda interactuar con los demás. Incluso el aspecto de jugar San Miguel, ¿no? También, ¿por qué? Porque en el juego de San Miguel, uno está tratando de llevarse a los demás y todos se encuentran abrazados, ¿cierto? Entonces cumplen un rol. El rol, todos están trabajando en equipo, es una colaboración, ¿cierto? Entonces, el juego, y cada docente, cada psicólogo puede utilizar el juego como parte de un aprendizaje y es crucial que entiendan esos conceptos porque si no comprenden que el niño no aprende con el juego, o sea, no entienden eso, que el niño en su mente está, no, es que mucho juega, por eso es que no aprende. No, eso está mal. El juego motiva el aprendizaje, ¿sí? Cualquier juego que sea, las pausas activas con los niños motivan el aprendizaje.
Ahora, para Vygotsky existe la internalización y la externalización. La internalización es cuando el niño aprende a resolver problemas con ayuda de un maestro, ¿sí? Internaliza las estrategias y puede aplicarlas, pero todavía no las aplica. Ojo, por ejemplo, estábamos hablando acerca de las ecuaciones hace un momento, ¿cierto? Entonces, disculpen, ya. Entonces, estábamos hablando acerca de las ecuaciones. Si el docente empieza a explicar sobre la ecuación y el estudiante está observando cómo lo desarrolla, internaliza la información y sabe que, por ejemplo, lo que está sumando pasa a restar, lo que está restando pasa a sumar, lo que está multiplicando pasa a dividir, lo que está dividiendo pasa a multiplicar y así sucesivamente, conoce esa información y lo que hace es después aplicarla. Y cuando el docente les deja algún ejercicio, ya externaliza la información. ¿Qué es la externalización? Es cuando el niño que ha internalizado cómo resolver el problema, lo puede externalizar enseñando a otros o simplemente poniéndolo a prueba, ¿no? El famoso ahora te toca a ti. Algunos docentes dan ejercicio, ¿ya? Y colocan ahí, ahora te toca a ti. Porque lo ideal es que primero yo lo explique y después el niño lo resuelva o lo desarrolle, ¿cierto? Para la internalización y externalización. Son dos conceptos diferentes. Con este modelo, esto se puede aplicar de forma general. Por ejemplo, en el caso de los padres. ¿Qué pasaría si el padre solamente está con el teléfono e ignora a los demás? Y está solo con el celular. Internalización. El niño va a observar que solo hay tiempo para el teléfono, ¿no? Y va a imitar la conducta, ¿cierto? Externalización. El niño en un futuro solo va a estar con su dispositivo. Y la mamá le puede estar llamando, Pepito, pero acércate a comer, ya voy, y siguen con el teléfono. Pepito, acércate a comer, ya voy, y siguen con el teléfono. ¿Cierto? Se aplica de forma general. Para Vygotsky es un aspecto sociocultural y esto se hace de forma general. ¿Ok? Entonces, tenemos un nivel de desarrollo que es la zona real. Existe una zona de desarrollo próximo que a través del andamiaje, que es una colaboración, puede llegar a un nivel potencial de desarrollo, ¿no? Lo ideal es aquí, porque aquí ya tiene su autonomía para resolver sus propios problemas, ¿ya? Este nivel real de desarrollo es que el niño se encuentra muy limitado para resolver sus propias actividades porque no comprende cómo hacerlo, ¿no? El andamiaje es el acompañamiento y finalmente llegar a un potencial de desarrollo que es la autonomía, ¿ok? Muy bien. Ahora vamos con Brunner. Para Brunner existen tres conceptos distintos. Primero, la inacción, que es la experiencia directa. Por ejemplo, ¿se acuerdan del constructivismo que hablamos de la primera sesión? Aquí también. O sea, aquí, por ejemplo, si yo quiero tener una experiencia directa de cómo son los animales, cuáles son las características, como observan en la figura, lo que yo haría es llevar algún tipo de mascota, ¿no? Y parte de la mascota para interactuar con su pelaje, el color, sus patas y demás, es que pueda tener experiencia directa con ella, ¿no? Entonces, algunos docentes hacen el día de la mascota y llevan sus mascotas los niños para que puedan interactuar con otros, ¿no? Ese es el aspecto de la acción. En el icono es la representación mental. Ya sabemos que lo que yo estoy observando no necesariamente está relacionado con una realidad absoluta, ¿sí? Como la abuelita que estaba entrando a la farmacia, ¿cierto? Aquí existe una representación mental, pero la interpretación de las imágenes que yo puedo hacer es muy diferente a la interpretación que ustedes le pueden dar. Por ejemplo, yo les voy a decir, piensen en una manzana. A ver, todos piensen en una manzana. Y ahora te voy a preguntar, ¿cuál es el color de la manzana en la cual estás pensando? Algunos pueden escribir en el chat y pueden colocar color verde, color rojo, por ejemplo, ¿no? Y puedo andar más allá, te puedo preguntar, ¿y la manzana está acompañada de otras frutas? ¿Dónde se encuentra la manzana?
¿sí? Color negro incluso pueden pensar en la manzana, ¿cierto? Entonces, esa es una representación mental. Algunos pueden pensar en una manzana con una carita feliz, ¿sí? Otros pueden pensar que la manzana está mordida, ¿no? Otros pueden pensar que la manzana está en cuadritos. Otros pueden pensar que la manzana está este, encima de o dentro de una cesta. Otros en la refrigeradora, encima de un estante, o simplemente está sola, ¿no? O la pueden observar en blanco y negro. ¿Quién sabe? O sea, esa representación mental es diferente, porque mientras yo te realice más preguntas sobre la manzana en la cual estás pensando, las respuestas en un inicio pueden coincidir, pero conforme voy avanzando en las preguntas, no van a haber respuestas iguales, porque cada uno representa de forma mental objetos, o sea, lo hacen de manera mental, y su representación es única, ¿no? Eso es lo que pasa. Para Brunner, que es un aprendizaje por descubrimiento, el icono es la representación mental de su experiencia, a través de imágenes, de símbolos que se realizan de forma mental, ¿ya? Y el aspecto simbólico es cuando el aprendizaje se basa en el uso de símbolos. Por ejemplo, acá está involucrado también el lenguaje matemático, cuando unos le daban el lenguaje verbal y tenían que pasarlo a un lenguaje simbólico, ¿no? Por ejemplo, aparecía el doble de un número y yo tenía que representarlo de forma simbólica. El doble de un número, 2x, 2x, ya. El triple de un número, 3x, ¿no? El cuadrado de un número, el cuadrado de un número, x al cuadrado. El doble del cuadrado de un número, o un número elevado al cuadrado, o el doble de un número elevado al cuadrado. Entonces, cada interpretación es distinta, pero es un lenguaje simbólico, vendría a ser un lenguaje mucho más exacto, ¿ok? Para esto es Brunner. ¿Cómo vamos hasta acá? ¿Vamos bien? ¿Sí? Ya hasta ahí hemos hablado de algunas teorías, ¿no? Con algunos ejemplos para que ustedes puedan comprender cómo es que se aplica, incluso se conoce dentro de la vida diaria, y ahí es donde los conceptos varían, ¿no? Tenemos también el aprendizaje significativo de David Austel, que él refiere la organización del conocimiento, ¿no? Esto se forma como un mapa cognitivo, o sea, yo primero recibo la información, obtengo la información, organizo la información, después le doy un significado. Por ejemplo, en la clase de hoy yo recibo información, después me quedo con los nuevos conceptos o las nuevas ideas o algo estratégico, algo completamente diferente. Eso para mí es significativo. Después de ese aprendizaje significativo viene el aprendizaje subordinado, que yo puedo relacionar los conceptos que he aprendido previamente con estos nuevos conceptos y le doy algún tipo de significado. Trato de que ambos sean prioridad, o tengo que priorizar un aprendizaje por encima del otro, ¿no? Entonces, acá los conceptos menos generales se vinculan con los más generales para que puedan adquirir un significado y se llega a comprender o asimilar estos nuevos conocimientos. Finalmente viene el aprendizaje colaborativo, después ya de haber recibido la información, organizado, darles un significado, subordinar de alguna manera, priorizar el aprendizaje. Viene este aprendizaje colaborativo, que es la colaboración. ¿Entre quién? Entre el estudiante con la discusión de los conceptos, ¿no? Por eso es que al finalizar cada clase se pregunta, ¿qué es lo que has aprendido? ¿Sí? Para que exista esa diferenciación y para saber esa comparación entre qué es lo que ha aprendido un estudiante, qué es lo que ha aprendido otro, ¿sí? Y de esta manera se pueda facilitar el aprendizaje, ¿ok? Muy bien. Ese es David Auster. Y viene la teoría de las inteligencias múltiples. Esta es una de las teorías que más se ha utilizado y de hecho es la que más se utiliza en la actualidad, porque hablan acerca de una diversidad de inteligencias. Para Gardner hay 9 tipos de inteligencia, ¿no? Tenemos la lingüística, la cinético-corporal, la naturalista, interpersonal, lógico-matemática, interpersonal, musical y visual espacial.
Cada una es diferente, ¿sí? Por ejemplo, la lingüística relacionada con el aspecto de comunicación y el lenguaje. Cinético corporal, los movimientos, ¿sí? Los movimientos. El baile, por ejemplo. Naturalista, ese enfoque y esa relación que tiene con el medio ambiente. Interpersonal, la interacción social que puede tener con otros, ¿no? Esa capacidad para poder generar, pues, una conversación o esas habilidades sociales que pueda tener la persona. Lógico matemático, el entender conceptos, percepción sobre masa, cantidad, volumen y demás. Intrapersonal, la autovaloración, la autoevaluación, el autoconcepto que tiene cada una de las personas. El aspecto musical está relacionado con el ritmo, ¿no? Y la visual espacial está esa interpretación, el aspecto de observar y representar el objeto de manera mental para que pueda interpretar lo que y se puede generar un aprendizaje, ¿no? Interpretar el suceso y pueda generar un aprendizaje, ¿ok? Todas estas inteligencias múltiples para darle son diferentes entre sí, pero al mismo tiempo se presentan de forma potencial. Es decir, cada persona puede poseer una combinación única y variable. Por ejemplo, yo puedo tener una inteligencia musical y corporal, ¿no? Pepito puede tener una inteligencia visual espacial, lógico matemático y naturalista. Entonces, cada persona desarrolla un tipo de inteligencia múltiple distinta a los demás y se expresan de manera pues diferente. ¿En dónde? En la cultura, ¿sí? A esto está relacionado con la cultura y el contexto, ¿ok? Ahora, existe una prueba, yo te sugiero, esa prueba sí me parece que sí van a poder aplicar ustedes. Si ustedes buscan en línea, ¿ya? Porque es importante que ustedes también identifiquen cuál es el tipo de inteligencia en la cual predominan ustedes. Ustedes buscan test de inteligencias múltiples, ¿ya? Y les va a aparecer la prueba completa. Son pocas preguntas, algo de 30 preguntas aproximadamente, máximo 40 me parece. En donde van a tener que colocar una asta. Y tiene una valoración de 0 a 3. 0 significa que no se parece a ti. O sea, cuando tú lees la pregunta y dices, esto no se parece a mí, marca 0. Si se parece poquito, casi nada, aquí marcas 1. Si se parece ya un poco más o menos regular, marcas 2. Pero si sí se parece a ti y tú dices, esta pregunta, sí, soy yo, entonces marcas 3, ¿ok? Al finalizar, vas a sumar, vas a sumar por bloques. En la prueba te dicen, por ejemplo, inteligencia, lógico, matemático son las preguntas 3, 9 y 15, es un ejemplo. Entonces tú vas a sumar solo las respuestas de las preguntas 3, 9 y 15. Esos numeritos que has marcado, ¿ya? Y la inteligencia que predomina en ti es el mayor puntaje. ¿Ok? A ver, vamos a ver. Un ejemplito está la pregunta número 1. Dice, estoy orgulloso de tener un amplio vocabulario. Esto está relacionado a la inteligencia lingüística. ¿Sí? Para tener un amplio vocabulario, a mí me debe gustar la lectura, porque la forma para aprender más palabras dentro de mi repertorio es leyendo, ¿no? Entonces, me gusta tener vocabulario actual, me siento orgulloso por tener ese vocabulario. Sí, se podría decir que se parece más o menos, Ana, más o menos. No se parece mucho totalmente, pero sí más o menos. Entonces marco 2. Pero si tú dices, tengo vocabulario, pero así amplio que digamos, solo un poquito, casi nada, marcas 1. Pero si tú piensas que, uy, no, amplio vocabulario, ¿por dónde? No tengo amplio vocabulario. Entonces marcarías cero, ¿ya? Y así va respondiendo cada una de las preguntas. Hasta acá, ¿cómo vamos? Pregunto constantemente cómo vamos porque el proceso de aprendizaje son varias teorías y cada teoría es distinta, ¿no? Entonces es importante que ustedes me comenten
están comprendiendo cada una de las teorías para ir avanzando con la teoría siguiente, ¿ok? Así que por acá vamos a ver cómo vamos hasta aquí. Ok, muy bien. Con sus reacciones me, me resulta muy fácil continuar con la ilusión. Claro, mira, en la misma prueba, en la parte final, aparece tipo de inteligencia, por ejemplo, corporal o musical. Inteligencia múltiple musical. Son las preguntas y te van a decir cuáles son las preguntas. Son las preguntas 5, pregunta 9, pregunta 11. Entonces, a tu respuesta que has marcado 0, 1, 2, 3, ya, a esa respuesta que has marcado en la pregunta 5, por ejemplo, tú vas a sumar esa respuesta con tus otras respuestas. ¿Ok? Eso es lo que vas a hacer. Y tu inteligencia múltiple es la que tiene mayor puntaje, o sea, la que más predomina en ti. Por ejemplo, ¿qué pasaría si yo tengo las respuestas, tengo varios puntajes altos en varias inteligencias? Ok, y tienes una predominancia pues en varias inteligencias, ¿no? La finalidad es que identifiques cuáles son esos tipos de inteligencia, ¿ya? Eso aparece en la descripción final de la prueba, ¿sí? Les estoy indicando, o bueno, en este caso he decidido proyectar esta prueba, porque esta prueba sí se puede aplicar, bueno, sí se pueden aplicar ustedes para que ustedes mismos logren comprender, ¿no? No es una prueba de diagnóstico, no es una prueba de intervención, de tamizaje, no. Esto sí se puede aplicar ustedes, ¿ok? Como una autoevaluación, como solitos pueden aplicarse para poder entender el concepto, ¿ya? ¿Cuáles son estas implicaciones de este pues, desarrollo cognitivo dentro del aprendizaje? Muy bien, tenemos en este caso las diferencias individuales y los niveles de comprensión. Dentro de las diferencias individuales tenemos que los estudiantes pueden variar en sus habilidades. Cada estudiante es diferente, ¿ya? Si yo estoy observando que el estudiante es más musical, entonces lo que voy a hacer es, ya, para poder complementar la clase voy a poner un audio, porque es más musical. Hay algunos que son más visuales, entonces voy a traer imágenes, ¿no? Para eso sirve el conocer cuál es el tipo de inteligencia que predomina. En el caso de los docentes o psicólogos, lo que se debe hacer es reconocer estas diferencias. Se reconocen las diferencias y se adaptan las estrategias de enseñanza, ¿no? Yo puedo observar que casi toda mi población es mucho más kinestésico corporal. Entonces, las actividades al aire libre, al campo, son las que van a predominar en mi tipo de clase, en mi tipo de enseñanza, ¿cierto? Para que no tengan ninguna dificultad. Por eso es que sí me gustaría que me escriban ahí en el chat cuál es la población con la cual ustedes están trabajando, si son niños, adolescentes o adultos, para tener una perspectiva, ¿ok? Muy bien, niveles de comprensión. Los estudiantes pueden enfrentar dificultades para tener clara cierta visión de conceptos abstractos, avanzados, dependiendo de su nivel de desarrollo cognitivo, ¿ya? Depende de en qué estadio está. Y los profesores deben presentar la información de manera gradual. Yo no puedo dejarles una actividad, ¿no? Así de un día para otro. Tiene que ser progresivo. Y yo no puedo enseñarles un solo tema en una sola sesión, es imposible. Tiene que ser progresivo, ¿ya? Sobre todo en estudiantes, ¿sí? Por ejemplo, en el caso de niños de 5 años, ellos están en plena exploración de sus sentidos, ¿cierto? Entonces es importante que empiecen a realizar actividad, bastante actividad, por la energía que tienen y el tipo de aprendizaje que ellos pueden generar. En el caso de los jóvenes de 16 y 17 años, ellos tienen que ser mucho más abstractos, se podría decir, ¿no? Podrías realizar algún tipo de debate sobre un tema controversial con sustentación teórica, que busquen información de algo que les apasiona, de algo que les gusta, ¿sí? Muy bien. Ya.
También tenemos el aprendizaje colaborativo. En este aprendizaje colaborativo es la importancia, se resalta la importancia de la interacción social. Parte de la interacción social, ¿sí?, está involucrado con qué aspectos y qué situaciones puede realizar o qué acciones puede realizar el estudiante con apoyo, ¿ya? ¿Y por qué es que la colaboración es importante? Como lo comenté en la sesión pasada y lo vuelvo a repetir, el trabajo en equipo es importante para poder mejorar estas habilidades sociales, fomentar la colaboración, mejorar la comprensión, la tolerancia y hacer más efectivas ciertas acciones. Pero en trabajos grupales, lo que yo sugiero es que el grupo sea de 3, 4 personas. Si tú pones 6, 7, hay muchas personas en el grupo y no van a poder trabajar, ¿ya? O simplemente van a decir, ya, que lo haga. O solo trabajan contaditos, ¿no? Lo ideal es que todos participen, todos lleguen a trabajar en equipo, ¿ok? Ese es el aprendizaje colaborativo. Después tenemos la retroalimentación guía. Acá los estudiantes se pueden beneficiar pues de una retroalimentación constructiva, ¿no? Una guía adecuada en este proceso de aprendizaje, ¿sí? Aquí los docentes también deben brindar explicaciones claras y proporcionar pues apoyo para mejorar el pensamiento crítico como tal. Si hablamos acerca de este pensamiento crítico, es cuáles son las habilidades y capacidades que tiene el estudiante, ¿sí? ¿Alguna vez ustedes han participado de debates, ¿no?, o de problemas para resolver, bueno, para encontrar una solución? Un momento. Ya está, disculparán que el Firulais es terrible. Listo, entonces, para, para participar de debates, estos debates sí pueden trabajarlo en equipos, ¿ya? Pero con temas diferentes, ¿no? Si estamos hablando de jóvenes de 16 y 17 años, que se formen dos bandos, por ejemplo. No, a mí me gusta la pizza con piña y sin piña, ¿no? Con piña a un lado, sin piña a otro lado. Y tienen que explicar razones de pros y contras, ¿no? En distintas áreas, salud, gustos, ¿no? Características, ingredientes, qué sé yo. Entonces, hay distintas categorías y cada uno habla sobre esa categoría. ¿Ok? Entonces, de esa forma se llega a un tipo de aprendizaje. Claro está que debe estar vinculado con el tema, ¿ya? Yo solamente estoy poniendo un ejemplo. Esa es la retroalimentación. Y bien, ¿cuáles vendrían a ser las estrategias? Dentro de estas estrategias, ¿ya? Para promover pues este desarrollo cognitivo en el aula, se puede dar las que ya se han mencionado hace un momento. El aprendizaje colaborativo, trabajo en equipo para desarrollar habilidades sociales, el uso de andamiaje, es decir, el acompañamiento, se le da soporte, se le da guía a los estudiantes para que puedan aprender nuevas habilidades, ¿no? Se le estimula el pensamiento crítico, es decir, promueve las actividades que requieran un análisis, una evaluación, una autoevaluación, ya una síntesis de información. También existe una diversidad de métodos de enseñanza, incluso para ustedes, ¿no? Se fomentan la lectura, la discusión, los proyectos prácticos, la tecnología, ¿sí? Para abordar diferentes estilos de aprendizaje. Y finalmente se fomenta la curiosidad. ¿Y cómo se fomenta la curiosidad? A través de preguntas abiertas. Las preguntas abiertas son las que generan algún tipo de respuesta textual, ¿no? Es decir, la respuesta no va a ser un sí ni un no, sino va a ser mucho más
se va a explayar, ¿cierto? Y eso va a fomentar en el aprendizaje en los estudiantes y va a permitir que ellos vayan mucho más allá, ya, que ahonden en el tema mucho más allá. De eso se trata la estrategia y de eso se trata, promover pues el desarrollo cognitivo en el aula. Ya, recuerden que el tema el día de hoy es desarrollo cognitivo como tal, ¿ok? Muy bien. ¿Qué otras estrategias tenemos? Tenemos la metacognición, ya, que el día de hoy me parece que hay una escalera metacognitiva al final, en donde se les enseña pues a los estudiantes a ser conscientes de su propio proceso de aprendizaje. Me hace acordar mucho a esa tira cómica de Mafalda, en donde preguntan qué han aprendido desde marzo hasta, o sea, qué es lo que han aprendido hasta el momento, y Manolito levanta la mano y dice, desde marzo hasta ahora nada, ¿no? Entonces, la metacognición es evaluar el proceso semana a semana, para que no exista pues ese tipo de respuesta en el estudiante, ¿no? Lo ideal es que el aprendizaje sea significativo semana a semana y que sea gradual. No todos aprenden rápido, todos tienen su propio ritmo y hay que identificar en el estudiante cuál es el propio ritmo. Ustedes que están en interacción con ellos saben con quiénes pueden avanzar más rápido, ¿no? El aprendizaje basado en proyectos también. Y estos proyectos que pueden fomentar pues el conocimiento, se aplica a las habilidades cognitivas complejas. El acto de trabajar en equipos y de supervisar el proyecto. El acto de supervisar implica, yo te voy a supervisar el proyecto que estás realizando porque sé que es de forma gradual y sé que es único. Porque si yo pido el proyecto de una semana a otra, ¿cuántos lo mandarán a hacer? La idea es que el mismo estudiante se involucre en el proceso, ¿sí? Por eso es que hablamos también de las rúbricas, para ver ese seguimiento. Tenemos la incorporación de la tecnología, en donde se utilizan herramientas tecnológicas para crear pues, un aprendizaje mucho más dinámico, ¿no? El uso de diapositivas, el uso de videos, de Mentimeter, de Kahoot, de Padlet y demás, que se pueden trabajar, ¿no? También tenemos la promoción de la autonomía, porque aquí los estudiantes toman responsabilidad por su propio aprendizaje. Si estoy estableciendo metas y monitoreando el progreso, cada uno de los estudiantes vendría a ser autónomo de su propio aprendizaje, ¿ok? Y el ambiente de apoyo crea un ambiente de clase seguro y de apoyo donde los estudiantes se sientan pues mucho más cómodos para expresar pues sus propias ideas sin temor. La finalidad es que cada uno exprese sus propias ideas y bueno, realice sus propias preguntas, ¿no? Y nosotros siendo, a ver, 24 conectados, no realizan consultas, imagínense, al finalizar yo voy a preguntar qué es lo que han entendido, qué, qué es lo que estamos esperando de los estudiantes, ¿cierto? ¿Y eso qué tiene que ver con psicología educativa? Pues eso tiene mucho que ver, porque el psicólogo educativo puede enseñar al docente a llegar a los estudiantes a través de nuevas estrategias y técnicas, ¿ok? Por ejemplo, acá hay un casito, ¿ya? Ya sabemos que al finalizar la clase, o bueno, antes de finalizar la clase, siempre vamos a dar estrategias o casitos, ¿ya? Para que ustedes lo puedan aplicar. Acá hay un casito. Un ejemplo práctico. La teoría del desarrollo cognitivo de Jean Piaget en el aula. ¿Cómo yo puedo fomentar esta teoría de Jean Piaget? ¿Cómo es que yo la puedo aplicar dentro del aula? ¿De qué edades? De 7 a 11 años, vamos a suponer, en estas aulas. ¿Ya? Hay una etapa de operaciones concretas de 7 a 11 años. ¿Sí? Por ejemplo, la actividad es clasificación y seriado. Así se llama la actividad. Clasificación y seriado. El objetivo de la actividad. Toda actividad debe tener un objetivo para saber si el estudiante ha entendido o no ha entendido y ha alcanzado ese objetivo. El objetivo, ayudar a los estudiantes a desarrollar pues habilidades de clasificación y seriado. Características de la etapa de operaciones concretas.
¿Ok? Materiales, conjuntos de objetos variados, porque son bloques pues, diferentes. Si estamos hablando de clasificación y seriado, hay objetos variados, hay bloques de diferentes colores, de diferentes formas, de diferentes tamaños. Por eso es que existen categorías y se arman tarjetas con esas categorías. Tarjetas de colores, tarjetas de tamaños, tarjetas de forma. ¿Ya? Recuerden que el objetivo de esta actividad es que los estudiantes logren aprender esa clasificación y seriación de estos objetos, ¿sí? Esa es mi actividad, ¿ok? Ese es mi objetivo y ese es el material. Ahora, ¿cómo es que se puede desarrollar? Hay un procedimiento, ¿sí? Una introducción. Para eso hay una introducción. Vamos a ver qué es lo que dice la introducción. Se debe explicar a los estudiantes qué es, qué es lo que tienen que hacer. Van a aprender a organizar los objetos. O sea, la introducción es, yo le voy a explicar al estudiante qué es lo que tienen que hacer. ¿Sí? Van a organizar los objetos de distintas categorías y los van a ordenar de acuerdo a los criterios. Por ejemplo, ahí viene la demostración, ¿no? Yo coloco un conjunto de bloques y digo, ahora voy a solicitarlo que se agrupe por colores. Entonces, yo voy a agruparlo por colores. Es un ejemplo que estoy haciendo frente al aula para que el aula pueda comprender de qué se trata. ¿Ok? Después le puedo decir, ahora quiero que lo agrupen por forma. Y cada uno se agrupa, ¿no? Los círculos, los cuadrados, porque son pues objetos, ¿no? Círculos, cuadrados, triángulos y demás formas, qué sé yo, ¿no? Se pueden agrupar. Finalmente, lo puedo ordenar por una fila de mayor a menor tamaño. Ojo, hace un momento dije colores, formas y tamaño, ¿cierto? Son tres características. Y eso es lo que estoy haciendo. Estoy dando un ejemplo de cada una de ellas. O simplemente con un ejemplo es suficiente, porque estoy realizando la demostración. Después, se les solicita a los estudiantes que hagan grupos. Una vez que yo ya les dije qué es lo que van a hacer, ya les demostré cómo es que lo deben realizar, la actividad principal sería que ellos realicen y apliquen pequeños grupitos. Y cuando hagan estos pequeños grupitos, tienen pues un conjunto se les entrega un conjunto de objetos. Y puedo, puedo variar en la actividad. Puedo tomar tiempos, puedo pedir que anoten la cantidad de objetos, puedo pedir que coloquen algún tipo de evidencia, ¿no? Entonces pueden clasificar los objetos, primero por color. Y si trabajamos como concurso, ¿no? Puedo darle puntaje al grupo que termina primero, ¿no? Después por forma, incluso puedo mezclar. Puedo decir, a ver, agrúpenlo por forma y por color. Todos los cuadrados rojos a un lado, todos los cuadrados amarillos a otro lado, y así sucesivamente, ¿no? Y una vez que terminan de agrupar y de realizar la actividad, se fomenta el debate. La discusión no es el acto de gritar, sino es el acto de fomentar el intercambio de conocimiento a través de la comunicación, ¿ya? Se discuten con ellos, no el aspecto de gritarse o de faltarse al respeto, no, sino se discute con ellos como un análisis. A ver, cuéntame, ¿cómo es que han decidido clasificar y ordenar los objetos? ¿Por qué creen ustedes que han terminado más rápido que los demás? ¿Cómo se han distribuido las actividades? ¿Se trabajó en equipo porque ha sido un trabajo en equipo? ¿Se trabajó en equipo o no se trabajó en equipo? ¿Qué tipo de valoración o cuál es el puntaje que le darían a tal actividad? ¿O qué es lo que mejorarían para una próxima ocasión? ¿No? Entonces, este tipo de acciones son las que se pueden llevar a cabo dentro del mismo procedimiento de la actividad. ¿Ok? Muy bien. ¿Cómo vamos hasta acá? Recordemos pues que cada uno de ustedes puede aplicar la estrategia y la técnica en relación a la
bueno, al periodo o al estadio según Jean Piaget, ¿no? Jean Piaget, él pudo explicar la seriación y la clasificación. Bueno, ese es un ejemplo, ¿no? Pero él pudo explicar cuáles son las características de las personas que están pasando por este estadio, ¿ok? Muy bien. Ahora sí, vamos a la ronda de preguntas. Ya, vamos a la ronda de preguntas porque ya son las 9:21. Antes que se nos pase un poco el tiempo. Y ronda de preguntitas. Ronda de preguntas. ¿Alguien tiene alguna pregunta en relación a este tema? Porque recordemos pues que el caso es un caso demostrativo, ¿sí? Que finalmente, al terminar el caso, ya, si tienen alguna pregunta la pueden escribir en el chat, no hay problema. Siempre este caso demostrativo se debe culminar con la discusión, con el acto de fomentar la discusión. Es decir, que les pregunta al mismo estudiante. Por eso es que yo ahora también estoy preguntándoles a ustedes. ¿Fue fácil o fue difícil hacer esta actividad? Si estamos trabajando con estudiantes de 7 a 11 años, en una dinámica de 7 a 11 años, ya, se les realiza esa pregunta. ¿Cómo se sintieron? ¿No? ¿Fue fácil o fue difícil? ¿Por qué creen que fue fácil? ¿Por qué creen que fue difícil? ¿No? ¿O cuál fue la parte más fácil? ¿O en qué se les dificultó el trabajo? ¿No? ¿Cómo podrían aplicar estas habilidades en otras áreas de su vida? Por ejemplo, ¿cómo pueden, si estamos hablando de niños de 7 años, cómo pueden aplicar esto en casa? Les preguntan, ¿cómo están ordenados sus juguetes? Ah, ya. Ahora llegando a mi casa, yo lo voy a ordenar por color. No, yo lo voy a ordenar por tamaño. Ya. Yo lo voy a ordenar por tamaño y por color. Ya. Entonces, se les da la opción para que ellos puedan aplicar lo aprendido en su objetivo, que es clasificación y seriación, en su vida cotidiana. Y ustedes pueden solicitar evidencias, ¿no? A los padres de familia, tomar una fotografía y pegarla en el cuaderno, por ejemplo, de cómo están organizando sus juguetes, ¿cierto? Para poder observar si realmente están aplicando lo aprendido. Y los resultados esperados, ¿no? Los estudiantes, pues, van a demostrar una mayor comprensión en cuanto a la actividad, en cuanto al tema de clasificación y seriación, porque cada uno puede clasificar y ordenar objetos de manera distinta, de manera independiente, ¿no? Esto va a permitir mejorar pues sus habilidades de razonamiento lógico, de organización, van a aprender a trabajar de forma colaborativa en grupos mucho más pequeños, mucho más reducidos, ¿cierto? Y de alguna forma van a fomentar el aprendizaje. Por ejemplo, si un estudiante de 7 años, 8 años, llega a casa y solito, eh, bueno, y él solito empieza a ordenar los juguetes en tamaño, eso va a fomentar, ¿no? A las otras personas del hogar que también ordenen sus, bueno, sus juguetes, si es que tiene hermanos, o algunas otras cosas del hogar, ¿cierto? Muy bien, es un ejemplo, es un modelo, es un casito que ustedes lo pueden aplicar, ¿ok? Por ahí Carlos nos está escribiendo y nos dice, muy buenas noches, ¿cómo aplicaría en estudiantes de nivel superior y cómo debería ser mi postura ante un estudiante que se frustra rápidamente? Interesante, Carlos. En este caso, en los estudiantes de nivel superior se fomentaría, si estamos hablando de Jean Piaget, ya ellos forman parte de operaciones formales y por lo tanto el análisis, el síntesis y demás ya deberían saber realizar, ¿no? A ellos sí se les pediría algún tipo de ensayo, algún tipo de actividad que requiera un poco más de análisis. ¿Sí? Muchos no saben diferenciar un ensayo argumentativo de un ensayo crítico. Hay que saber explicarles para que ellos lo puedan desarrollar. También se puede fomentar algún tipo de debate, ¿no? Puntos, ya sabemos, puntos a favor, puntos en contra,
¿no? Grupos a favor, grupo en contra, que va a ser seleccionado al azar y lo tienen que sustentar con información científica porque son estudiantes universitarios y pueden buscar en bases confiables, ¿no? Acerca de leyes y demás, si es que está relacionado al tema. Y, y para que el estudiante, en el caso del estudiante que se frustra rápidamente, es porque su umbral de tolerancia y su umbral de estrés pues es mínimo, ¿no? Por lo tanto, sí se van a necesitar algunas estrategias y técnicas en la parte socioemocional, ¿ya? No tanto en el aspecto cognitivo, porque estamos hablando de frustración. Y el aspecto socioemocional lo vamos a ver el día viernes, pero voy adelantándoles algo. Está el aspecto de respiración, actividades con la mano, por ejemplo, para poder pasar este proceso de frustración. Como ya es una persona mayor, porque ya es un estudiante de educación superior, y está el apoyo terapéutico para que pueda llevar un acompañamiento y pueda manejar esa frustración. Tal vez no saben manejar la frustración que eso le genera, ¿sí? Entonces es importante que exista un acompañamiento, ¿ok? Muy bien, vamos con esto. Dice, para una niña con autismo, ¿qué estrategia o método de enseñanza se puede usar para que su aprendizaje sea significativo? El autismo tiene distintos niveles. ¿Es necesario que exista un acompañamiento? Sí. Eh, y apoyo para que el estudiante pueda identificar ciertas características, pero al mismo tiempo el aspecto de conocer cuál es el tema de interés para ellos, ¿no? El acto de repetir algunas frases o de brindarle algún tipo de información, porque hay algunos estudiantes, hay algunos niños que son autistas, pero les gusta leer. Hay otros que son autistas, pero les gusta ver videos. Hay otros que son autistas, pero les gusta escuchar los famosos podcasts y demás. Entonces, se puede fomentar el aprendizaje con la característica, bueno, en este caso, con la habilidad que utiliza más, ¿no? El sentido que utiliza más, disculpen, el sentido que utilizan más. Y para eso sí se tiene que entrevistar a los padres de familia porque ellos están, o al cuidador, para poder tener la respuesta de cuál es el tipo de estrategia. Ellos van a decir, no, le gusta ver imágenes. Ok, entonces el aprendizaje o el método tiene que ser a través de imágenes. Si yo quiero que aprenda acerca de historia, ok, mostrar imágenes acerca de historia, ¿no? Si yo sé que aprende a través de videos, muestro algún enlace que pueda generar algún tipo de video, ¿no? Eso puede estar en el acompañamiento, sí. Pero para este tipo de estudiantes depende mucho el nivel y si estamos hablando este, de una educación básica especial, ¿no? De un centro de educación básica especial, ellos manejan distintas estrategias porque el aprendizaje es mucho más personalizado, ¿no? Y ahí trabajan mucho con equipos, a pesar que el estudiante o el niño que tiene estas características no trabaja mucho en equipos, pero sí se trata de manejar con todos. Hay algunos que no les gusta el ruido o la música a alto volumen, entonces se maneja un nivel pues moderado, ¿no? Y así sucesivamente, ¿ok? Todo ello es variable, ¿ya? Me están agradando sus preguntas porque de eso también lo vamos a hablar. De hecho, la pregunta de Néstor también la vamos a hablar en la sesión número 4 y la pregunta de Carlos la vamos a profundizar en la próxima sesión, que es el día viernes a las 8 de la noche, la sesión número 3. ¿Ok? Muy bien, muy bien. Muchas gracias a todos por conectarse de forma puntual. Recordemos que las clases son lunes, miércoles y viernes. Bueno, esta semana tenemos el día viernes a las 8 de la noche, ¿sí? La próxima clase tenemos todo lo que es el desarrollo socioemocional, en la sesión número 4 las necesidades educativas especiales y dificultades en el aprendizaje, y en la sesión número 5 todo lo que es resolución de conflictos como tal, ¿ok? Ahora sí, vamos a dar pase a la coordinadora, a su coordinadora.